Más de 45 minutos. Ah, qué bueno. Pues la placa, quería ventilar un poco, pero parece que no. ¿Te pone el sillón más para acá? El sillón más para acá para que no tenga los pies en el suelo. Pero tú allí te tienes que poner también. Ah, bueno, no, sí, pero no te preocupes, que ahora estoy aquí de pie. Oye, que está muy bien. Claro, no, en mi casa. Bueno, pues empezamos. Vamos a empezar a ver si entráis. Ah, bueno, que ahí está el. Cierra, sí. Bueno, pues vamos a empezar con un par de minutos de meditación. Abrimos lentamente los ojos. ¿Qué tal? Bueno, pues buenos días a todos los que habéis venido hoy. ¿Dónde estáis? Ana, Feli. Bueno, lo primero, Manolo. Aquí empezó todo. Bueno, esto es un nuevo comienzo. Bueno, lo primero, aclarar un par de cosas que me han comentado que conviene que aclare de las que estuve comentando ayer. La primera,
¿A qué me refiero cuando os comento esta experiencia que tengo? Entonces llega un momento que te haces uno con la consciencia. Tú y la consciencia eres lo mismo y el universo eres tú porque estás manifestado. Pero tú eres la consciencia que no es lo manifestado, pero eres uno con ello. Y entonces tú tienes esa experiencia cuando van bajando los cuerpos, ¿no? Bim, 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 bim. Pero de repente esa conciencia, como quien dice, cuando yo oigo esas palabras, y entonces dicen, estoy aquí, me tienes que encontrar, ¿qué es lo que pasa? Que esa conciencia es como si se convirtiera en un objeto y entonces aparece la conciencia individualizada, la de Ramón, porque justo a continuación empiezan a quitarse los cuerpos, pi, 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 y vuelvo a la silla donde estaba. En la literatura, digamos, mística oriental, a este tipo de experiencias se le llama el despertar de la Kundalini. Lo llaman así, pero lo puedes llamar de cualquier manera, eso es simplemente un lenguaje. Pero ¿qué es lo que pasa? Tú cuando tú ya eres Ramón Leonato, no el universo entero, sino que eres Ramón Leonato que está escuchando una voz. ¿De dónde viene esa voz, que es la conciencia universal? Pues depende de lo que tenga Ramón Leonato en la cabeza. Y claro, Ramón Leonato había sido educado en España y tal, tenía en la cabeza a Jesucristo, luego vio a Jesucristo. Si llego a ser hindú, veo a Krishna. Y si llego a ser budista, pues veo a Buda. Porque no es que veas a Jesucristo, sino que tu mente interpreta esa conciencia, que es una conciencia viva, existente. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, pues eso, porque decían, pero oíste a Jesucristo, oí esa conciencia, pero claro, pero luego la mente lo interpreta y dice, pues Jesucristo, yo en ese momento, mi mente no podía entender más que era Jesucristo el que hablaba. Segundo tema de aclaración. Cuando os estuve comentando, es decir, hay una serie de... Queremos conservar en esta organización la autenticidad de que es un acto amoroso. Pero para mantener la organización, obviamente, como no tenemos a ningún multimillonario, que por algo será, o el que tenemos es de aquella manera, pues tenemos que encontrar actividades que generen dinero para que podamos hacer actividades que no generan dinero y que se hacen por la donación simplemente. ¿Qué actividades pueden generar dinero? Pues por ejemplo, el tema de colegio de mindfulness o la formación de instructores de meditación, porque formar a instructores de meditación, joder, pues, aunque ahí es una frontera entre a la gente que estás enseñando por la gracia de Dios y que a lo mejor alguno pues se forma de instructor por la donación porque no tiene, pero bueno, la formación de instructores, la publicación de libros, coger todo el fondo editorial que tenemos y sacar libros como el que os comentaba ayer que estaba preparando Picasso, ¿no? Cómo vencer el miedo, libros pequeñitos, cortos, que ahora la gente lee muy poco, pero que Gururrás dio recetas específicas que funcionan muy bien. Cómo superar el sentimiento de culpa. Es que en la obra de Gururrás tienes, o sea, tú pones ahora, la metes en ChatGPT, que te lo busca todo rápidamente y dice, sácame todo lo que dijo para vencer el miedo, y te lo hace a la perfección. Te lo saca todo, todos los párrafos, y a partir de ahí haces un libro. De repente hay una tecnología que nos va a permitir bucear en esas 3000 grabaciones que tenemos transcritas y sacar cosas muy prácticas. ¿Cómo vencer el sentimiento de inseguridad? ¿Qué hago cuando me siento inadecuado? Títulos que atraigan a la gente y que sean libros que se puedan vender. Pues esa es otra actividad que puede dar dinero. Actividades como apadrina un olivo, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera tenemos que, digamos, mantener una formación abierta a la gente que se acerca porque está sufriendo y
nos tenemos que comportar, joder, tiene que salir espontáneamente de ti, porque si no es una impostura, que esa es otra. El amor es algo que surge de forma espontánea en ti. Si tú te dices a ti mismo, no, es que yo lo tengo que hacer así porque así soy amoroso, pues te estás engañando a ti mismo, te tiene que salir solo. Si no te sale solo, no es verdad. Pero hombre, después de todos estos años yo estoy seguro que a algunos os saldrá solo y en todo caso será cosa vuestra, es decir, que todo esto queda y queda, como quien dice, en vuestras manos, cuando, es decir, y tendremos que de aquí a junio tomar decisiones para, mientras yo pueda aportaros algo en esas decisiones, pero luego, porque yo si en junio sigo por aquí, pues a lo mejor lo que hago es, me dedico un poco a curarme del todo, porque ahora mismo no tengo el tiempo, y lo mismo me puedo curar del todo, y en junio esto está funcionando y luego ya vuelvo otra vez, nunca se sabe. Ramón, ¿y por qué no te puedes curar ahora? Pero si eso no, te quiero decir, si yo no, es decir, nadie anda curándose a sí mismo. No tienes que esperar a junio, ¿por qué no empiezas ahora? No, yo lo que tengo es energía para mover el cuerpo. Es decir, yo puedo mover el cuerpo porque yo desde siempre, desde pequeñín, tuve esa conciencia de que el espíritu es más fuerte que la mente y la mente más fuerte que el cuerpo. Y yo puedo mover el cuerpo y de hecho me lo confirmaba el oncólogo, dice, no, si es que la gente cuando tiene que hacer como tú ni se puede mover. Yo puedo empujar el cuerpo. Lo que pasa que, oye, cuando me tenga que ir es cuando me tengo que ir. Y entonces si me tengo que ir, pues me voy y ya está, tan ricamente, ¿no? O sea, al fin y al cabo aquí estamos para hacer un servicio y un trabajo todos, ¿eh? Y el otro punto a tocar es lo de la evolución. La evolución es de la mente. La evolución humana es la evolución de la mente humana. Y entonces la mente humana va aprendiendo del cosmos, del cuerpo, y entonces pues cuando eras un hombre primitivo, pues tú ¿qué conocías del cosmos? Pues, la luna, el dios del trueno, el dios del fuego. Proyectabas tus supersticiones, tus miedos, en las cosas que te ocurrían y que te rodeaban. Según fuiste avanzando, pues vas poniéndole palabras a las cosas, vas aprendiendo, y entonces nosotros vamos aprendiendo, ¿y qué sabemos hoy del universo? Bueno, pues el 2% conocemos. ¿Qué sabemos del cuerpo humano y de cómo funciona? Vosotros pensar los miles de millones de moléculas y de procesos que están ocurriendo ahí, no está aquí Fernando, pero si estuviera, ¿no? Que él es médico, te lo puedo... Miles de cosas, miles de millones de cosas. ¿Y qué te crees que sabe la medicina de todo eso que está ocurriendo? La superficie. Es decir, y esa evolución que es muy lenta, que es la evolución de la mente, la evolución del conocimiento, estoy seguro que muchos os he contado eso que hago yo con un mechero, que pongo un mechero en mitad de una mesa y digo cuánto evolucionas en una vida. ¿Lo recordáis todos? ¿No? ¿No os he hecho eso nunca? No. Bueno, pues lo hago ahora otra vez. Pues esto lo he debido de hacer unas 500 veces. Imaginaros que vamos a poner que allí el sur es para allá, el norte es para allá, Canencia está para allá. ¿Sí? Entonces, imaginaros que allí al fondo está Cádiz, y al fondo está Asturias, el cabo este del norte que hay, el que está al lado del Ágora, y que está en la historia del universo y en el proceso evolutivo desde el Big Bang, tú estás aquí, ¿no? En ese camino evolutivo. Y en una vida, la vida que mejor te sale, vamos, esa vida has nacido y no se te ha puesto nada por el medio. Y has logrado aprender, reírte, disfrutar de la vida. Bueno, has utilizado todo a la perfección. ¿Sabes cuánto evolucionas en una vida? ¿Queréis verlo?
Es decir, Nada. Bueno, nada. Nadie Ah, diría que no va a perder la vida. por lo tanto, lo que nosotros enseñamos es la integración vertical. Es decir, porque estés donde estés, la conciencia está viva aquí y ahora. Y tú te puedes integrar y te puedes liberar de todo eso que te crees que eres, que está en tu mente, que es el producto de tu evolución, que es tu karma, y convertirlo en tu dharma, como dicen los budistas, porque lo descartas como algo para ti y simplemente entregas tu vida para la vida, y entonces te integras verticalmente. Es decir, que lo espiritual no tiene que ver con la evolución, sino que tiene que ver con que conozcas quién eres y puedas actuar desde el amor. Bien, yo creo que ya he aclarado todo. Sí, ¿no? Más o menos. Bueno, tanto lo de la conciencia como lo de que una de las cosas que vamos a querer hacer aquí es ver a ver cómo nos organizamos. Y vamos a empezar con colegios mindfulness. En estos momentos hay un problema objetivo en los colegios que cualquier profesor... ¿Hay alguien aquí que tenga relación con colegios? Secundaria. Tú eres de secundaria. Bueno, pues en estos momentos es eso. La ESO. Bueno, la ESO también es enseñanza por competencia. Lo que pasa es que primaria te tienen que llegar a la ESO con la primaria, y es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Es decir, pero la ESO estamos hablando de lo mismo y de los mismos problemas. Y hay un problema grave en los colegios. Lo llaman TDAH, lo llaman autismo, lo llaman NEE, lo llaman NAPPRST, lo llaman de todo, pero no saben qué hacer con ello, ¿verdad? Sí. No saben cómo meterle mano. Un tercio de los niños sufre ansiedad y estrés, nunca antes había ocurrido. No saben ni para dónde tirar los niños, tienen un estado de confusión brutal y los profesores tampoco saben muy bien qué hacer, porque de repente les han dicho, dicen, no, ahora no enseñáis contenidos, que es a lo que todo el mundo está acostumbrado, a biología, que tienen que aprender esto, ciencias naturales o matemáticas, dice, ahora enseñáis competencias. Y entonces, como enseñáis competencias, lo que queréis es generar niños con una serie de competencias, y entonces te definen el perfil de salida. Y entonces, yo quiero que los niños me salgan, y entonces sacan una ley, que es la LOMLOE, que te pone desde la A hasta la N en el perfil de salida, y luego que cada comunidad adapta y añade. Por ejemplo, en Asturias tenemos hasta la ñ. Otras comunidades tendrán más letras, o cambiarán un poquito, digamos, añadirán una frase o dos, porque esto es como el mínimo al que todos se tienen que ajustar. Y entonces yo lo estoy haciendo sobre ese mínimo para que valga para todas las autonomías, y simplemente en cada autonomía lo ajustéis a las pequeñas variaciones que monta cada autonomía. Pero al final te dicen, oye, el niño tiene que conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia. ¿Claro? ¿Cómo enseñas eso? Conocer y apreciar. ¿Cómo logras que un niño conozca y aprecie las normas de convivencia? ¿Y qué son las normas de convivencia? Ni los profesores lo saben. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. Pero claro, actitudes de confianza en sí mismo. ¿Cómo generas tú en un niño confianza en sí mismo? Porque eso le llega al profesor, el profesor tiene que llegar a ese perfil de salida
y los profesores están más perdidos que un pulpo en un garaje. Y salen de ahí y vienen los padres también. Y, wow, y está el tema de los padres. Bien, seguimos. Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos. Claro, conflictos hay constantemente. Los profesores no saben ni resolver pacíficamente lo suyo. Fíjate, enseñar a los niños a resolver pacíficamente lo suyos. Que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. O sea, yo tengo de objetivo no que aprendan biología, sino que te salgan así. Ha cambiado el tema, ¿eh? Es decir, ¿y qué quiere decir desenvolverse con autonomía? Es decir, ¿a qué se refiere con autonomía? Con iniciativa, desenvolverse donde estábamos, con autonomía en el ámbito escolar, familiar, así como en los grupos sociales. ¿Qué significa desenvolverse con autonomía? Eso en el colegio, con tus papás, con tu familia, con tus grupos sociales. Si ni siquiera, y te dicen que te tienen que salir así los niños. Claro, los profesores dicen, joder, no saben ni lo que hacer. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre personas. Es que no lo hacen ni los profesores, a lo mejor. ¿Eh? Y las diferencias entre personas, es decir, que una persona es de una manera, otra persona es de otra. Conocer y respetar que hay diferencias. ¿Eh? Se quedan en la descripción más superficial, ¿no? Dice que los marroquíes y los negros son iguales. Se quedan en la descripción superficial. Pero esto tiene otro valor. Esto, detrás de esto hay más cosas que son importantes. Y realmente los niños que se van a enfrentar al siglo que viene con este desarrollo brutal de la tecnología, realmente la ley está bien hecha. Te tienen que salir así, porque si no, no van a saber cómo desenvolverse. Ahora, ¿cómo les formas para que salgan así? Bien, comprender, respetar diferencias entre las personas, igualdad de derechos, oportunidades, la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación, identidad sexual, religión. Esa es la parte más pero y respetar las diferentes culturas. Bueno, esta es otra, ¿no? Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios para favorecer el desarrollo personal y social. Tú fíjate que el yoga, el Ministerio de Educación, cuando formalizó que la gente pueda formar en yoga, lo considera una disciplina deportiva. Es así. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que los que hacen estas leyes dicen, bueno, pues esto será educación física. Pero realmente no es educación física. Conocer y valorar y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía. Modos de comportamiento que favorezcan la empatía. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos. Ponen sexistas porque ahora está de moda lo de LGBTQB y pero realmente la esencia es la esencia. Y este es el perfil de salida de primaria. Los niños de primaria te tienen que salir así, bueno, pues no sale ni uno así a día de hoy. Esta ley además es reciente, la LOMLOE del 2022, y las autonomías en leyes que han hecho o en el mismo 2022 o en el 2023 han cogido esto y han hecho sus propias leyes educativas que tienen que respetar estos mínimos. Y los colegios no saben qué hacer con ellos. Y nosotros podemos ofrecerles una solución. Y esto se puede vender. Y hace falta porque se gasta mucho dinero en educación a nivel público y a nivel privado. Y entonces vamos a pasar a la siguiente. Bueno. Y aquí solamente hay una persona en el mundo de los colegios
pero esta es un poquito la clave de cómo se debe de enseñar y cómo en los colegios les está costando mucho adoptar esto, porque además, sobre todo los profesores que ya llevan allí tiempo acostumbrados a enseñar biología, de repente se encuentran con esto y dicen, ¿ahora qué hago? Entonces, hoy en día hay que enseñar creando situaciones, lo que llaman situaciones de aprendizaje. Una situación de aprendizaje es, por ejemplo, un proyecto. Y, por ejemplo, un proyecto puede ser el hilito, ¿no? Y el hilito es lo de tiras del hilito y están tus padres, tiras del hilito, están los padres de tus padres, y tiras del hilito y a ver dónde termina el hilito. Y entonces tú llamas a una situación de aprendizaje el hilito. Y la divides en sesiones, que son clases de 45 minutos o de 1 hora, lo que toque, ¿eh? Y entonces lo divides en, ponle, 12 clases. Primero, la primera clase, pues por ejemplo, tú vas a hacer que los niños interroguen a sus padres para ver cómo era su vida cuando tenían su edad y iban al colegio. Y luego, y entonces lo primero que tienen que hacer es qué preguntas les van a hacer. Y entonces haces grupos y que los niños decidan qué preguntas van a hacer, y entonces utilizan, luego, digamos, esto se complica porque hay muchas competencias, entonces una actúa sobre otra y tal y cual, pero bueno, os cuento la situación de aprendizaje. Los niños deciden qué preguntas, luego se llevan la tarea de hacer la pregunta a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos si los tienen a mano, y si no los tienen a mano preguntan a los abuelos por los bisabuelos, y si tienen bisabuelos a mano preguntan por qué saben ellos de cómo eran sus padres, es decir, sus tatarabuelos, y cómo era la vida, cómo iban al colegio, qué comían, es decir, bueno, las preguntas que hayan decidido en ese proceso de investigación. Vamos a investigar de dónde venimos, ¿no? Y entonces vienen, lo ponen en común, tal, y entonces se hace un círculo amable, haces otra sesión con un círculo amable, donde ellos dan una opinión, se prepara una pregunta que tenga que ver con todo esto, dan una opinión. Luego tiras del hilito más y les llevas a la edad media, y entonces tus parientes en la edad media. ¿Qué quiere decir? Una situación de aprendizaje al final pone en marcha unos saberes básicos, ¿eh? Pone en marcha unos saberes básicos, es decir, por ejemplo, yo aquí, digamos, cuando tiran del hilito y llegan hasta la edad media, entonces dicen, utilizan los saberes básicos de cómo era la vida en la edad media, por ejemplo. Y entonces tú les dices, bueno, pues imagínate, tiramos del hilito hasta tus parientes directos en la edad media. ¿Cómo sería su vida en la edad media? Bueno, pues se divide en sesiones, vamos a buscar en Google, porque lo que tienen es aprender a utilizar los contenidos, cómo era la vida en la Edad Media, tal. Luego tiras del hilito y les llevas a la época primitiva. Y luego les empiezas a preguntar, o les llevas al año 1000, ¿no? Y luego les empiezas a preguntar por cuántos parientes tenían. Y tienen que averiguar cuántos parientes tenían en el año 1000. Y entonces tienen que utilizar saberes básicos de matemáticas, porque tienes 2 padres, 2 por 2... 4 abuelos, 2 por 2 por 2, 8 bisabuelos, y entonces, ¿eso qué es? 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. Y entonces los niños te tienen que encontrar, ¿y cuántas generaciones viven en un siglo? Pues a ver, venga, vamos a averiguarlo entre todos. ¿Y cuántas generaciones viven en un siglo? ¿A qué edad se tienen hijos? O sea, te dicen tal, y al final dices, bueno, pues si tienes hijos a los 35, pues 3 generaciones. Pues 3 generaciones por siglo. Pues por cada siglo, como tenemos que ir al año 1000, son 10 siglos. Por 3 generaciones, 30. 2 elevado a 30. ¿Cómo de grande es ese número? Y ponen el número, se les hace utilizar una hoja de cálculo, aprenden a utilizar Todo esto lo han dividido en sesiones. Aprenden a utilizar una hoja de cálculo y al final tienen una hoja de cálculo, un número con el 2 elevado a 32, es un número que tiene unos 12 ceros, 11 ceros, una barbaridad de ceros, ¿no? O sea que es... Y dices, bueno, ¿y cuánta gente había en el año 1000 en la Tierra? Vamos a buscarlo, Google. Pues ¿cuánta población en el año 1000? Y de repente empiezan a buscar por los tal y encuentran que había solamente 700 millones de personas en el año 1000 según los historiadores. Y entonces les planteas a los niños,
¿dónde están los parientes que te faltan? Y los niños, claro, dicen, claro, ¿dónde están los parientes que me faltan? Y tienen que llegar a la solución, y les deja que lleguen a la solución. Y entonces al final la única solución es que son todos parientes. ¿Qué es lo que pasa? Y lo encuentran ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que les estás diciendo, sois de la misma familia. Estás actuando sobre una competencia que es darse cuenta que son todos iguales. Vengan de donde vengan. Y entonces, como tú has hecho esa situación de aprendizaje que moviliza una serie de saberes básicos, tienes que además organizarte cómo evalúo yo a los niños, porque no voy a hacer exámenes. Teóricamente los exámenes están prohibidos. Qué guay. Solamente hay lo que llaman pruebas, que simplemente los profesores abusan de las pruebas, que son los exámenes de antes para ver si se conocen los contenidos. Pero realmente, más que se conozcan los contenidos, lo que tienes que enseñar a los niños es a comprender lo suficiente para manejar los contenidos. Y eso, ahí nosotros les podemos ayudar, ¿no? Entonces, los criterios de evaluación actuales, bueno, pues son listas de cotejos, rúbricas, eso Esther se puede explicar, pero tienes que, además, decirle al profesor, si yo monto esta situación de aprendizaje, ¿cómo evalúo a cada alumno en la dirección de conseguir esas competencias? Las competencias clave, que ahora entraremos en ellas, son como las competencias. Una competencia se define como una habilidad que tú tienes, por ejemplo, ¿alguien aquí toca algún instrumento? ¿Tú? ¿Qué instrumento toca? El oboe. El oboe. El oboe. Entonces, ¿quién tiene aquí la habilidad para tocar un instrumento? La habilidad. No has desarrollado la competencia, simplemente tiene la habilidad. Todos. ¿Cuándo una habilidad se convierte en una competencia? Cuando le pones un objetivo a la habilidad. Yo tengo la habilidad de tocar un instrumento, objetivo, tocar el oboe. Y entonces empiezo a hacer, y al final me hago competente en tocar el oboe. Entonces, las competencias claves son a donde las competencias, yo para llegar a niños que tengan ese perfil de salida, tengo que desarrollar una serie de competencias clave. Y esas competencias clave, la LOMLOE lo divide en competencias específicas para facilitar el proceso de educación, y que la competencia clave socioafectiva es la competencia específica de reconocer tus emociones, y ahora las miraremos. Bueno, pero entonces la ley pues hace ese tipo de cosas. Tú conocerás la ley, más o menos, Y entonces la ley tiene además que cada colegio hace el plan general anual y el ministerio o la consejería hace la circular anual de educación. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, porque ahora mismo como no saben lo que hacer, y cuando cuentas esto que os voy a contar a cualquiera, incluyendo a la consejera de Educación de Asturias, que se queda con la boca abierta y dice, esto lo necesitamos. Y entonces le digo, sí, entonces, bueno, pues vamos a ver. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que prepararlo todo en junio para que en septiembre esto se pueda vender a muchos colegios. Y eso implica un trabajo en equipo, porque hay mucho trabajo, y una determinación en concretar todo esto, que ahora os lo voy a explicar. Si queréis interrumpirme en cualquier momento, me interrumpís. Lo que nos estás diciendo que es súper interesante, ¿no? Y además es coherente, que se necesita. Esto está proyectado a nosotros aprender esto y formar a los profesores de los niños. A los profesores de los colegios. Eso es. Claro, tú coges a los profesores de cualquier colegio, tú vas a cualquier colegio y le dices, ahora os lo explicaré, pero una de las cosas que pone en la ley es que tiene que haber un 20% de horas en lo que llama la ley proyectos integrados o proyectos integrales. Y entonces los proyectos integrales son proyectos, porque si no, pues
lo que hay, como no sabes muy bien lo que hacer, pues lo que hay es que tú desarrollas las áreas de ciencias de las naturalezas, que en ciencias de la naturaleza al final trabajas con muchas competencias clave, con muchas competencias específicas, empiezas a relacionar una cosa con otra, te montan un lío que para evaluar los profesores no saben ni lo que hacer, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que les vamos a dar es un proyecto integrado y vas a ir a un colegio porque un proyecto integrado tiene que estar en el plan general anual y entonces vamos a ir a los colegios en junio, pero vamos porque podemos presentar esto desde ya hasta que tengamos toda la... y ahora veremos lo que hay que tener y vas a presentar esto a un colegio, a una consejería, a una editorial, porque las editoriales que hacen los libros de colegio, teóricamente esta ley está hecha de tal manera que no te hace falta libro. Tienes las TIC, que son los ordenadores en los colegios y tienes toda la información allí, ya busca lo que te interese. Y entonces las editoriales que ahora hacen libros de texto, bueno, hay muchos colegios que hay ciertas asignaturas que ya han quitado el libro de texto porque ya se han acoplado bien a las situaciones de aprendizaje, etcétera, etcétera. Y entonces las editoriales, puedes ir a las editoriales y venderles y decir, mira, te vendo esto para que tú se lo vendas a los colegios que tienen. Es decir, que esto además de tener una parte técnica de elaborar ese proyecto integrado, tiene una parte comercial y de marketing que es los canales de venta que tiene esto. Y ahí tenemos que encontrar, pues, quién se le da bien, qué cosa para que cada uno se dedique a lo que se le da bien, ¿no? Bien. Entonces, bueno, seguimos. Este concepto lo entendéis, ¿no? Se entiende fácil. Bien. Entonces, bueno, ya os he explicado lo que es una situación de aprendizaje, pero esto está copiado de la ley. Es una situación en la cual se ponen en marcha diversas tareas a lo largo de diversas sesiones que requieren el uso de una serie de saberes básicos para conseguir en esas tareas que derivan de la situación de aprendizaje unos resultados que se deben evaluar a través de unos criterios de evaluación en pos de desarrollar una competencia específica que pertenece a un grupo determinado de competencias claves. Esto está sacado de la ley. Me he perdido hace rato. Palabras sobre... No, es lo que os acabo de decir. Una situación de aprendizaje es una situación en hilito, en la cual se ponen en marcha diversas tareas. Hay que sacar un cuestionario para interrogar a papá y a mamá, hay que sacar un cuestionario para tal, a lo largo de diversas sesiones que requieren el uso de una serie de saberes básicos para conseguir. Para hacer una lista de preguntas tienes que saber escribirlas, tienes que saber utilizar el lenguaje, tienes que es decir, en esas tareas que derivan de la situación, unos resultados. Los resultados es, ¿cuáles van a ser los resultados? ¿Dónde están los parientes que te faltan? ¿Cómo era la vida en los tiempos de tu tatarabuelo, de tu bisabuelo? ¿Cómo ha cambiado la vida desde entonces hasta ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Pero les estás enseñando a los niños a comprender, ¿no? Unos resultados que se deben de evaluar y entonces, ¿cómo evalúas cómo están aprendiendo los niños esas distintas situaciones de aprendizaje? Pues son unos criterios de evaluación que están ahí para ver qué competencia específica, puede ser una socioafectiva, puede ser una lingüística, puede ser una matemática, que pertenece a un grupo determinado de competencias clave. Por ejemplo, en esa situación de aprendizaje del hilito hay competencias clave matemáticas, hay competencias clave socioafectivas, entonces tienes que evaluar cuánto y cómo evalúas cómo están adquiriendo esas competencias. Y esto está sacado de la ley. Bueno, pues como seguro os confirma Esther, muchos profesores ni siquiera entienden esto. No, es que no está muy bien, vamos a ver, lo has explicado fenomenal, pero ese párrafo, vamos, es para echarle Está desvinculado de la realidad. Es el lenguaje de las leyes, o sea, es lenguaje jurídico. Bueno, proyectos integrados, es decir, este es el artículo 6.9 de la ley. Conocimiento del ser es un proyecto integrado que adopta un colegio.
Y entonces los proyectos integrados son, según el artículo 6 nuevo, con objeto de fomentar la integración de las competencias, los centros docentes programarán, diseñarán y realizarán proyectos integrados significativos para el alumnado, destinados a la resolución colaborativa de problemas desde un enfoque globalizado, integrado, coordinado y contextualizado en el entorno del alumnado, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad, atendiendo en todo caso a los principios del diseño universal para el aprendizaje. Es decir, que es un proyecto. Estos proyectos integrados, a los que se destinará al menos el 20% del horario lectivo total, según se establece en el artículo 15.5 de este decreto, se concretarán anualmente en la programación general anual, conforme a los criterios y directrices que figuran en la concreción curricular a que se refiere el artículo 31 del presente decreto. Es decir, un colegio tiene que, en junio, hacer su programación general anual para el curso que presenta en septiembre. Y ahí tiene que haber un 20% de horas de un proyecto integrado, que es un proyecto que no es ni de ciencia, ni de matemática, de no sé. Y nuestro proyecto, lo que vamos a vender es el proyecto integrado Conocimiento del Ser. Y tienes el 20% de las horas de los alumnos para enseñar lo que nosotros enseñamos, que va a utilizar muchos saberes básicos que tienen que ver con las matemáticas, con la lengua, con lo que, con la no sé cuánto. Ramón, y, o sea, yo pensaba que era como todo, o sea, el 100% sería el proyecto integrado, no es solo el 20%, y el resto del tiempo que... Ah, bueno, el resto del tiempo es que lo que tienen es, lo desarrollan por lo que llaman áreas. Área ciencias naturales, área matemáticas, área no sé qué. Entonces el resto es que simplemente utilizan, digamos, lo hacen por áreas. ¿Qué quiere decir? Que no se han liberado completamente del concepto de la enseñanza por contenidos. Porque el contenido Es es el muy mínimo. Hay escuelas que pueden hacerlo todo. Todo. Hay escuelas que pueden hacer un 20% mínimo. Pero quiere decir que por ley todos los colegios en el plan general anual que hagan este junio tienen que meter un 20% de un proyecto integrado, y nosotros podemos venderles un proyecto integrado muy atractivo que además va a solucionar problemas profundos que tienen en todos los colegios. Esto es como un cambio de paradigma. Porque en ese proyecto integrado les vamos a enseñar, pues por poneros un ejemplo, tú cuando le enseñas, cuando el saber básico es conocer los músculos del cuerpo, pues les pones un póster o una presentación PowerPoint con todos los músculos, los bíceps, los no sé cuántos, les explicas no sé cuánto y dices, bueno, pues ahora vamos a ver cómo los percibís, les tumbas y les enseñas el recorrido del cuerpo. Ahora llevas tu atención a los dedos de los pies. Visualiza en tu mente los músculos de los dedos de los pies, la planta de los pies, los tobillos. Visualiza en tu mente la articulación del tobillo. Se la acabas de enseñar, la está visualizando, la está percibiendo. Y entonces se están aprendiendo los músculos del cuerpo. En vez de yendo a casa y decir los bíceps, están teniendo la experiencia del bíceps. Percibe la sensación que te viene que manda el cuerpo desde los bíceps. Visualiza en tu mente los bíceps y los tienes allí. Los niños esto lo hacen cuando los que habéis hecho recorridos del cuerpo con los niños les encanta. Y entonces, pues, y así lo vas haciendo realmente les vamos a enseñar un PAU 1 en lenguaje para niños. Bueno, yo os voy a pasar esto. Aquí tenéis, digamos, de dónde viene. Esto viene bien para que lo sepáis a la hora de presentarlo en un colegio, en un tal, porque realmente a los colegios les vas a decir, en cuanto llegues viendo que sabes todo esto, el colegio va a decir, ¡ay, qué bien! Que hay alguien que me está asesorando adecuadamente. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que hacer, que es una de las tareas que emanan de las tareas que saquemos de aquí, es cómo vamos qué criterios de evaluación vamos a utilizar
y cómo van a cada uno de esos criterios, cómo van a sumar a las distintas competencias que el niño tiene que desarrollar, competencias específicas, y qué herramienta vamos a utilizar para evaluar. Realmente a día de hoy eso lo tienes que hacer con un ordenador o con una hoja de cálculo. Y hay realmente solamente dos aplicaciones que funcionan. Una es Idoceo, que funciona solo en el Mac, que ponéis Idoceo en Google y enseguida la encontráis. Y la otra se llama Aditya o Adita. Bueno, es otra aplicación que hay que simplemente te sirve para crear y digamos, como la evaluación no es por exámenes, sino que tú cada clase pues haces una lista de cotejo que es, pues por ejemplo, imagínate que estamos con las experiencias desagradables y los niños les has mandado a casa que esa semana, cada día, ¿no? Una experiencia desagradable, te escriban qué ocurrió, qué pensaba, qué emociones sentí, cómo se me puso el cuerpo, qué siento ahora cuando lo escribo. Y les pones, y entonces te lo traen como están utilizando competencias lingüísticas, porque tienen que escribirlo. Y entonces tú una lista de cotejo es, pues, qué niño lo ha hecho y qué niño no. Y entonces tú bajo en tu iPad, ¿no? Entonces, Juan, no, este no lo ha hecho, este sí, este no. Una lista de cotejo es sí, no, sí, no. Una rúbrica es, este lo ha hecho muy bien, este le ha puesto 4 palabras, digamos muy poco, mucho, bastante, demasiado, ¿no? Y entonces hay muchas herramientas que te define la ley y que tú tienes que ir evaluando sobre la marcha, pero la única manera, porque no te cabe en la memoria, la única manera de que eso funcione es con una aplicación. Y entonces una de las cosas que nosotros les vamos a vender al colegio es la aplicación para el iPad o para una de estas dos. Hay una que funciona en Windows y otra que funciona en Mac. Idoceo, y la de Windows me parece que es Aditio. Y entonces son aplicaciones muy baratas además, y lo único que es que tenemos que meter nuestros criterios de evaluación, o sea, se lo tenemos que dar hecho. Porque si no, no lo saben hacer. Y entonces es parte del proyecto, es dejar todas esas cosas hechas. Claro. Pero este proyecto, ¿qué es? ¿Una asignatura en sí que se va a dar en los colegios? ¿O es que yo como profesora de música voy a aplicar actividades relacionadas con él? Bueno, el colegio va a sacar el proyecto integrado Conocimiento del Ser, que normalmente en primaria estará en manos de tutores, pero el tutor hablará con la de música o con la de inglés o con el de educación física, porque a lo mejor puede meter las prácticas de yoga nidra, por ejemplo, y de tal, con el de educación física, y ciertas otras prácticas que puede hacer el de música con el de música, ¿no? Por ejemplo. Pero al final es tú que lo que haces, vas a un colegio, le enseñas el proyecto integrado y el colegio te lo compra y entonces formas a los profesores para implementar ese proyecto integrado. Les enseñas a meditar, porque les tienes que enseñar a meditar, y les enseñas pero al enseñarles a meditar, les estás enseñando a meditar, enseñándoles el proyecto integrado. Les enseñas el recorrido del cuerpo, les enseñas experiencias agradables, experiencias desagradables, les enseñas poner la atención en la respiración, porque claro, cuando pones la atención en la respiración, les estás explicando la respiración. La respiración va sola y entonces además luego, oye, está el corazón, pues percibe el corazón, cómo se está moviendo. Y están respirando todas las células, intenta darte cuenta, y entonces tú estás explicando a los profesores cómo hay que explicarles la respiración, es un saber básico que tienen que tener cumplido, ponle en tercero de primaria o en cuarto de primaria, ahora cuando vaya avanzando iréis viendo, ¿no? Como la ley dice, bueno, pues en primero de primaria los saberes básicos que tienen que controlar son este y entonces nosotros nos tenemos que ir adaptando a qué saber básico dice que la ley asigna a cada curso para meter nuestro sistema, pues bueno, desde primero hasta sexto, de forma adecuada. Claro, por eso entiendo que no es una asignatura más de los niños. Entonces, igual que es para los colegios, también se puede aplicar y vendérselo a los institutos, ¿no? Claro, a los colegios. Lo que pasa es que nosotros vamos a hacer el programa de momento para primaria. Porque hay que hacer lo mismo para eso. Es que en secundaria hace mucha falta. En secundaria hace igual de falta. Pero es que de aquí a junio no nos da tiempo a hacer los dos. Entonces, vamos a hacer el de primaria y se puede poner el objetivo de para el próximo junio tengamos eso.
Pero una vez que hagas el de primaria, el de ESO es porque ya te has aprendido el tema y entonces el de ESO es simplemente un pasito más, pero al final la diferencia entre el perfil de salida de primaria y de ESO es muy pequeña, es simplemente que utilizan más saberes básicos, pero son las mismas competencias clave, las mismas competencias específicas, es decir, va todo muy unido. La aplicación para Windows y Android creo que es Aditio con 2 Ds. Aditio, sí, Aditio. La de Mac es solamente... Hay doceo. Sí, debe haber una pelea. Aditio, o sea, Con tú te 2 sabes. Ds. Con 2 Ds, aditio. Aditio. Bueno, pues entonces... Ramón, un momento. Entonces quiere decir que los niños no tienen otra asignatura. Es los profesores los que lo incrementan en todas sus asignaturas, ¿no? No, los niños no tienen... Vamos a ver, en primaria, para los que no estéis en un colegio, en primaria está el tutor. Sí, sí. Y luego está el profesor de educación física, el de música, a lo mejor la de inglés o la de es decir, digamos las especialidades, ¿no? Pero esencialmente está el profesor de primaria. Y el profesor de primaria es tutor de primero y segundo. Los de primero al año que viene los tiene en segundo. El tutor de tercero los coge en tercero y los tiene en cuarto. Y en quinto, el tutor de quinto los tiene en quinto y los coge en sexto. Es decir, primaria está dividida en 3 ciclos. Y, digamos, está el tutor que coordina con el resto de profesores todas las cosas. Y entonces el tutor será el que esté a cargo del programa integrado Conocimiento del Ser, que en todo caso tiene que ser un programa que coge el colegio en su programación general anual y que por lo tanto el director, el jefe de estudios y el claustro de alguna manera hay que presentarles esto, porque esto lo tienen que hacer los colegios en junio-julio. Tienen que hacer su plan general anual para tenerlo en septiembre, en el curso de septiembre ya puesto. Y entonces tú quieres que los colegios pongan en ese plan general anual, vamos a hacer el proyecto Conocimiento del Ser. Y ese proyecto Conocimiento del Ser, se lo tenemos que vender al colegio de tal manera que nosotros formemos a los profesores, pues depende de cómo estén las vacaciones en los colegios, pero podría ser durante el mes de julio, durante el mes de julio y septiembre, durante el mes de julio, septiembre y en octubre, porque bueno, el proyecto Conocimiento del Ser no hace falta a lo mejor que empiecen directamente en septiembre, sino que se pueden empezar en octubre. Al final son el 20% de horas. ¿Cómo lo distribuyes en sesiones? Eso es lo que tenemos que parir de aquí a junio. ¿Me seguís? Sí. Bueno, ya sabéis, si tenéis dudas me lo comentáis. Ramón, ¿el primero y segundo también está incluido aquí? ¿O Sí, primero y segundo. se incluye? Sí, primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. Y otra cosa. Entonces, los profesores, todos, porque entiendo que si son los tutores, todos, tienen que enseñar ellos las prácticas de meditación. Claro. ¿Qué quiere decir que las tienen que aprender? Hasta ahora incluso hacíais el eje imprime en clase. Sí, nosotros vamos a hacer... Eso se pasa a los profesores, entiendo. Sí. Entonces los profesores tienen que estar de acuerdo de alguna manera. Bueno, tú esto una vez que se lo vendas al colegio y lo metas en el plan general anual del colegio, los profesores tienen cierta autonomía pedagógica, pero eso es el plan general anual del colegio, que ha incluido el proyecto Conocimiento del Ser, para lo cual hay un plan de formación para los profesores, de obligado cumplimiento. A los profesores les formas y luego ya, oye, lo que hagan con ellos los profesores. Ya, por eso yo lo que veo es no todos los profesores creo que estarán por la labor. Bueno, lo que pasa es que la mayor parte de los profesores, como no saben muy bien cómo manejarse aquí, si les das una manera de manejarse, te lo van a coger solo por eso. Sí, no, en ese sentido de las competencias y todo esto, entiendo que sí que les interesa mucho y les facilita el tema y tal y cual. Pero ponerse tan lo veo más, o creo que a lo mejor sería más fácil, pues igual que está la profesora de música, que ella, uno en cada colegio, que es un poco la idea que hacíamos. Bien, eso quizá será como, digamos, esto se despliegue a lo largo del tiempo.
Es decir, inicialmente, digamos, para entrar en los colegios actualmente con la ley que hay, lo que tenemos es que ese proyecto integrado, la mayor parte de los colegios no sabe muy bien qué inventar ni qué hacer, pero tienen la obligación de un proyecto integrado de estos, ocupa el 20% de las horas. Y este es un proyecto integrado que lo puedes vender muy bien, porque dices, joder, los niños, esto va a actuar con una buena presentación y dando las ideas claves, esto te va a mejorar el nivel de ansiedad, te va a mejorar el nivel de estrés, te va a mejorar la empatía, te va a disminuir el bullying, porque los niños no les vas a decir que no tienes que ser violento, van a tener la experiencia, ellos, porque vamos a hacer unas situaciones de aprendizaje que les van a llevar a la experiencia o a descubrir que son todos parientes, pero no les vas a decir tú, sois todos iguales y los niños tienen que convencerse, sino que les vas a hacer descubrir que son todos iguales. Y entonces, esto se puede vender lo suficientemente bien, luego formas a los profesores y luego no sabes muy bien cómo pero una vez que está en el programa general anual del colegio, es de obligado cumplimiento para ese colegio. Se me ha ocurrido, una posibilidad no sería un híbrido, o sea, el término medio, que hubiera un maestro de meditación que esté enseñando al maestro presente, o sea, no es una asignatura, al maestro en cualquier área, que esté con el maestro en ciertos momentos en los que se hace meditación y interviene tanto el maestro del área como los niños, por supuesto. Bueno, yo creo que eso te quiero decir, eso es decir, eso es otra fase. ¿en qué colegio habrá gente espiritual? Pues no lo sé, en algunos, en muchos, probablemente, porque ya la profesión de enseñar a los niños ya tiene un algo de entrega y de amor en ello, y entonces, bueno, eso veremos un poquito cómo se despliega. Pero al final, por ejemplo, tú estás hablando de los sentidos, del funcionamiento de la mente. Mira, estaba buscando porque hay, y a lo mejor lo tengo, bueno, luego lo busco y lo encuentro, pero hay una persona de Barcelona, una tal Montesinos. ¿Alguien ha oído hablar de Montesinos? Sí, tú. Pues esta tal, tú también. Pues esta Montesinos hace una aproximación de este tipo basada en la neurociencia, en la Esther Castellano, en tal, pero que no, porque yo he leído bien cómo lo despliega y le faltan cosas, ¿no? Pero hay suficiente, pero tenemos que hablar con la Montesinos, porque a la Montesinos le va a interesar lo que nosotros planteamos. Y hay suficiente literatura científica que están intentando inventar estas cosas, pero es que nosotros la tenemos inventada ya, o sea, la sabemos. Y esa es digamos, desde el punto de vista empresarial, nuestra ventaja competitiva. Tenemos las herramientas, tenemos el qué, el cómo, el para qué, y al final tú cuando estás enseñando a meditar, pues estás enseñando, por ejemplo, a meditar con la respiración, y entonces les estás enseñando pues la respiración, pero al profesor le llevas de la misma manera, aunque él no sea espiritual, le dices, oye, al final tú estás respirando, ¿no? Percibe tu respiración. Vamos a enseñar a los niños a percibir tu respiración y a ti, ¿no? La atención, el manejo de la atención. Bueno, pues vamos, ¿cómo manejas la atención? Bueno, pues vamos a poner a la mente a hacer una cosa mecánica, que es repetir algo que no significa nada, y vamos a ver cómo funciona la atención. Si yo quiero mantener la atención en lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que pasa con mi mente? ¿Qué está generando mi mente? Y entonces le enseñas eso al profesor, que luego se lo va a enseñar a los niños, que luego va a utilizar esos saberes básicos de que la atención y tal, ahora lo veremos, ¿no? Pero, digamos, al final las competencias están divididas en competencias clave, digamos, que son como por áreas, ¿no? Las competencias. Y entonces, las competencias claves son la competencia personal, social y de aprender a aprender, CPSAA. Y tú fíjate, esto está escrito en la ley. La competencia, esto es de la ley, sacado de la ley. La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante. Eso lo dice la ley.
Lo ha hecho la inteligencia artificial. Esta ley está escrita. Claro, entonces, ¿yo cómo enseño esto a los niños? ¿Enseñándole biología y matemáticas? No. Bueno, esto está perfecto, pero ahora en lo que estás diciendo, ¿cómo eso de vender? ¿Cómo va a ser eso si esto, todos te van a decir que sí, no hay personal? O sea, Bueno. o sea, te Bueno, vas a hacer pues- a 3 y ya tienes Es que bastante. formar Bueno. un profesor Pues es llegaremos a los 10. Formar un No, pues, profesor, es no, decir, pero no sé si vamos a sabéis, ver. porque no puedes. Aquí, Pero vamos aquí a hablar estáis de un una montón de parte profesores. ¿Eh? Y otros que se están formando como profesores. Y hay otros profesores que no están aquí, que son profesores, que no han podido venir o lo que sea. Y que les pondremos al día de todo esto. Y entonces, bueno, pues con la fuerza que tenemos, cualquier profesor puede ir a cualquier colegio y vendérselo en junio. Y un profesor se lo vende a 3 colegios, pues tiene 3 colegios en su cartera. Y otro se lo vende a una consejería y tiene todos los colegios. Es que en 2 meses formar a profesores de una escuela para que tiren para adelante este programa, lo veo difícil, porque las personas, si ya están meditando, mira, pero introducir una persona a todo esto es que se necesita una formación, por mi experiencia, como mínimo de 1 año, de estar acompañando. Bueno, tú ten en cuenta que los profesores llevan 2 años con la LOMLOE, porque salió publicada en el 2022. Estamos en el 25. Empiezan a acercarse, ya han mirado cosas que ha hecho la Montesinos, ya tienes a muchos centros que andan mirando soluciones. El mindfulness no está descartado en muchísimos centros, pero no saben exactamente cómo integrarlo en la estructura curricular. Y nosotros, esos colegios que serán los primeros compradores, si quieres, tienen ya una disposición, y vas a poder, es decir, formar a una persona en esto te lleva 8 sesiones, no te lleva 8 sesiones, vale, entonces Es como el PO1, es lo que dijiste. es un PO1. es decir, tú a los que le vas a vender ya está, dices 3 y 3 llego porque das por hecho que van a decir. Les lleva 8 pues, sesiones y la documenta, es decir, lo importante es que les prepares una buena documentación. Les lleva 8 sesiones donde tú eres capaz de enseñarles a meditar, de enseñarles un yoga nidra, de enseñarles el tratak y de explicarles el proyecto integrado. Y eso lo puedes hacer perfectamente en 8 sesiones, porque en vez de cuando en el PO1 le explicamos el hilito y la evolución, pues lo que explicamos es la situación de aprendizaje, el hilito. Y cuando explicamos el funcionamiento de la mente, pues explicamos la situación de aprendizaje que lidia con el funcionamiento de la mente. Cuando explicamos no sé qué, explicamos y se lo documentamos bien, y en 8 sesiones, que son 2 meses, tú puedes formar perfectamente a los colegios, o puedes llegar a un acuerdo con un colegio y dice, pues mire, pues ponle que es un colegio privado, porque es un no público no podrías, pero en un colegio privado, a lo mejor el colegio privado te dice, pues le contrato a usted para que me haga usted el proyecto general integrado. Y entonces te contrata a ti y tú tienes el 20% del horario con los niños, ¿no? También puede ocurrir, es decir, las maneras de comercializar esto pueden ser muy variadas, y es una de las cosas que tenemos que concretar a lo largo de los próximos semanas, días y meses, porque las tenemos que concretar para empezar a actuar ya, porque realmente empezar a vender es presentar esto bien, y estoy preparando yo una buena presentación con las imágenes y con todo, y es empezar a presentarlo en colegios. Sí, que tenemos desde ya. Y empezaríais más o menos en colegios que ya habéis estado y que tienen una experiencia con esto de poner. Obviamente tenemos los colegios donde ya hemos estado, tú vas al ¿a cómo se llama? A los de Asturias. Espérate. Al último que fuiste. Eso es Abel Basora. Y le dices, mira, por cierto, que es que hemos parido un proyecto integrado que utiliza esto y desarrolla esto y con este sistema de evaluación, y se van a tirar. Se van a tirar, a agarrarlo y dices, hostia, traiga para acá. Porque es una cosa que tienen que hacer en el programa general anual. Y, por ejemplo, imagínate, se lleva el proyecto a una consejería y la consejería
pues lo aprueba. Para todos los... Ponle que lo llevas a una consejería y entonces la consejería lo mete en su... se llama la circular, ¿cómo se llama? La circular anual o esto, la circular anual. La consejería todos los años manda una circular a los colegios. Y hay un montón de colegios. Y él puede mandar, una consejería te puede mandar una circular anual diciendo que este proyecto integrado de conocimiento del ser, donde hay que desarrollar estas competencias, pum, 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 pum. Imagínate que de repente hay un montón de colegios que lo interesados. quieren. Entonces, por ejemplo, imagínate en Castilla-La Mancha, ¿cómo lo gestionamos? ¿A través de la plataforma online si no hay suficientes profesores? Efectivamente. Una de las cosas que está implicado esto es que esto realmente también lo puedes enseñar online. Porque es que Si nosotros de aquí a junio montamos todo esto online, y hay ya mucho metido, hay mucho trabajo puesto, que ha puesto Rosamari, que ha puesto esta chica que hizo las ilustraciones, es decir, mucha gente, llevamos muchos años haciendo material que está ahí, están todo ahí, y lo que tenemos que coger todo eso, montarlo bien, y esto es un trabajo importante, que una de las cosas importantes que tenemos que hacer durante estos días es ver cómo nos usamos el tiempo para tener todo esto hecho de aquí a junio y qué aporta cada cual. Y otra cosa, el tema de las subvenciones. Todas las memorias para las subvenciones que pueden estar en marcha. ¿Recuerdas que te envié? Bueno, efectivamente, esto, otra de las cosas que se pueden hacer es buscar subvenciones para esto, es decir, que el proyecto que tú me mandaste, yo he encontrado otro que hacen en Madrid, que es el Summit no sé qué, no sé cuántos, que también es decir, esto se puede presentar en un momento dado a algún multimillonario que dice, pues yo pongo dinero aquí, y entonces ya nos lo facilitan mucho, ¿sí, Belén? Que no nos olvidemos del registro. ¿Qué registro? Del proyecto, del programa. De registrarlo, efectivamente. Bueno, eso tenemos aquí a Chechu, por eso Chechu es muy importante, y es otra de las cosas importantes, es que ya hemos hablado con Chechu de ello, pero tengo un informe que nos gestionó Anuska sobre los derechos de autor y el registrar la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Y tenemos que, una vez que tengamos el producto, hacer el conveniente registro de la propiedad intelectual, etcétera, etcétera, de lo que hemos parido, digamos. Sí, pero si no viene el judío, el otro, y otra vez la volaría. Es que si no, se lo va pasando aquí en este área, ese es el mundo, Tener en cuenta que desde ese punto de vista solo hay una conciencia. La conciencia está en todos nosotros. Es la misma conciencia. Todos somos expresión de esa divinidad, incluido Trump. Incluido Trump, incluido. Que no lo sepa. No, él se lo cree además. Se le ha enviado Dios. Te quiero decir que lo que pasa es que precisamente como la conciencia ve que estamos en un proceso de evolución, pues te plantea una situación de aprendizaje como la que nos está planteando a la civilización actual, que es jodidilla, porque a veces la lección a aprender es dura. Y entonces la situación, pero vamos, te quiero decir, Trump es una expresión de Dios generando esta situación de aprendizaje para todos nosotros, bienvenida sea. Entonces, ¿nos preocupamos de la propiedad intelectual o fluimos? Fluimos preocupándonos. Yo creo que es conveniente preocuparse de la propiedad intelectual. De hecho, Urora siempre insistió en que mantuviéramos el copyright, que la manera era de... Y de hecho en todos los satsanes y en todas las grabaciones siempre pone copyright, Spanish Meditation Society and IFSU, ¿no? O sea, siempre era, en los tiempos de Guru Ras todo tenía copyright, la Sociedad Nacional de Meditación y la IFSU, ¿no? Como... Puede venir 4 listos y bueno, gente con más músculo, que es lo que decía Pilar. encontrarse el trabajo hecho ya y bueno, puede ser una fuente de ingreso para sostener de ir a la consejería, porque incluso la consejería puede abarcar aulas grandes donde vayan los profesores o online, porque es que
esto como que es muy grande para... Bueno. Hay a tres van a decir. En definitiva, cada competencia clave, como por ejemplo esta, la social y tal, que se define así en eso puesto en rojo, luego lo dividen en competencias específicas. Y entonces yo simplemente aquí he extraído las competencias específicas que vamos a movilizar en nuestro programa. Por ejemplo, la CPS AA1 es consciente de las propias emociones, ideas y comportamientos personales y emplea estrategias para gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, adaptándose a los cambios y armonizándolos para alcanzar los propios objetivos. Tú fíjate lo que pone la ley. Claro, esto le llega al profesor y dice, bueno, y no lo sabe hacer ni en su vida. Es un programa para adultos. Claro, ¿cómo se lo enseña esto a un niño? Bueno, pues nosotros sabéis por experiencia que tenemos cosas como, por ejemplo, experiencias agradables, experiencias desagradables, tal, trabajan sobre ello, círculos amables, con las preguntas perfectamente escogidas, para que luego los niños se den cuenta de que son todos iguales. Y entonces, no es que les digas sois todos iguales y que ellos asuman esa idea como real, sino que les haces experimentar que son todos iguales y entonces lo viven como igualdad y entonces sí que estás colaborando a ese perfil de salida. Y no lo saben hacer en ningún colegio. Y nosotros podemos enseñar a los colegios a hacer esto, por eso es un programa importante. ¿Puedo preguntar de dónde ha salido esta ley? ¿Lo ha hecho la inteligencia artificial? No, la LOE. No, sí, seguro, vamos. Es la LOE, es el Real Decreto 157 de 2020. Pero ahí la habrá hecho, ¿no? Joder, los políticos. ¿Qué van? Ni de coña, vamos, no me lo puedo creer. Se la hacen los técnicos, los funcionarios. ¿Qué idea? Antes que todo eso es normal. Creo que uno es Y esta ley, este modelo educativo que está planteado ahora, ¿no es factible que cambie con esta movida? No, que hay, vamos que a ver. dentro de 2 años no Vamos se a ver, esto viene de directrices europeas. Es una enseñanza, la de por competencias, que tiene plenamente adoptado los Estados Unidos, que tienen adoptado la mayor parte de los países de Sudamérica, que tiene adoptada Inglaterra, y las definen las mismas competencias clave, los ingleses, que los americanos, que los cambian un poquito el nombre, cambian un poquito la definición, pero digamos, esto es una cosa común a la enseñanza en Occidente. Esto vale para todo Occidente. Esto lo podemos vender en Sudamérica, en todo Sudamérica. La educación en este país es un arma arrojadiza entre partidos y cada gobierno. Bueno, pero eso es... La LOCSE. Ya, pero el currículum... Claro, pero al final, por mucho que cada gobierno quiera poner, pues yo qué sé, el asturiano, la lengua asturiana, la cultura asturiana, la tibra, no sé cuántos si quieran, y favorezcan todo ese tipo de cosas, que es lo que hacen los políticos, ¿no? O si están mandando unos que son pro LGTBQ++, pues entonces te lo metan en el tema. Pero eso a nosotros nos da exactamente igual, porque nosotros vamos Hay un sustrato que no se va a al centro que viene de una directiva europea y que por lo tanto no lo pueden cambiar en ningún sitio. Y esto viene de una directiva europea, lo tienen todos los países europeos adoptados y tú, seas del PP o seas del PSOE o seas del tal, de aquí no te vas a poder salir. Porque vamos justo a la a lo común. Y luego ya pues el gobierno de Asturias hará el gallego, lo que sea, el catalán, lo que sea, porque los políticos lo que quieren es adoctrinar a las siguientes generaciones. Nosotros no queremos adoctrinarles, queremos darles las competencias para que se enfrenten al mundo que se les viene encima, ¿no? Nosotros desde ese punto de vista tenemos que estar mucho más allá de los políticos. Los políticos van a que hay de lo mío, nosotros no estamos a eso, ¿no? Entiendo, Ramón, que es un programa esquema, digamos, un programa esqueleto, un programa base, y que puede servir en cualquier sitio. Y Entonces luego... lo puedes vender en México también, si en México utilizan las mismas competencias. En Chile hay trabajos
Hay uno en Colombia, hay un estudio científico en Colombia. Yo tengo toda esa documentación disponible y ya os la iré mandando, pero hay un estudio científico en Colombia, en Medellín, que estudian cómo formar bien a los niños en estas competencias en primaria afecta a su evolución en secundaria y como personas. Y es un estudio hecho sobre varios años y es bastante, es decir, como tú te saques a los niños de primaria con este programa en su experiencia, te entran en secundaria que los profesores dicen, madre de Dios, o sea, le dan gracias a Dios porque te vengan los niños así. Es decir, esto realmente será un movimiento muy transformador si lo hacemos bien, ¿eh? Y si no lo hacemos bien, nos va a copiar alguien que lo hará bien o lo hará no tan bien, pero nos copiarán, porque ya te digo que todas las cosas que hemos enseñado aquí en los años 70 y 80, ahora mismo nos las copian por todas partes y encima nos dicen que vienen de aquí. Bueno, pues en definitiva hay toda una serie de competencias y entonces pues nuestras situaciones de aprendizaje, competencia en comunicación lingüística, ¿no? Pues expresa hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos de forma oral, escrita, asignada o multimodal con claridad y adecuación a diferentes contextos cotidianos de su entorno personal, social y educativo, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para intercambiar información y crear conocimiento como para construir vínculos personales. Competencia en comunicación lingüística. El círculo amable, vaya, está escrito. El círculo amable, efectivamente. Las preguntas del círculo amable. Porque esto al profesor le dices, oye, el niño tiene que salir con esto. ¿Y el profesor qué hace? Tú eres el profesor y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo evalúo que esta competencia la ha desarrollado este niño? ¿Qué criterios de evaluación, qué situaciones de aprendizaje creo para que movilice una serie de saberes básicos y tengo unos criterios para evaluar, para ver cómo desarrollan esta competencia específica? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en las situaciones de aprendizaje que vamos a ir metiendo. Así, digamos, de cada una de las competencias claves, pues de matemáticas vamos a utilizar en nuestras situaciones de aprendizaje todas estas. O sea, nosotros vamos a utilizar todas. Competencia digital también, porque van a buscar en Google cuánta gente vivía aquí, cuánta gente vivía allá. Competencia ciudadana, entiende los procesos históricos y sociales más relevantes. En el hilito, pues se van a ir a la Edad Media, se van a ir al año 1000, se van a ir a la prehistoria, ellos. Pero digamos que en vez de decirles cómo era la prehistoria, ellos lo van a descubrir porque lo van a buscar. Es decir, les estás enseñando a buscar y a entender que ellos son un producto de esa evaluación, que son sus parientes, que además son todos de la misma familia. Entonces tú eso se lo haces descubrir, no se lo cuentas. Genera situaciones de aprendizaje para que el niño lo descubra. Y así todas las competencias clave, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues las situaciones de aprendizaje. Y entonces todas estas situaciones de aprendizaje al final hay que desarrollarlas y vamos a hacerlo de primero a sexto. Vamos a utilizar todo el trabajo que hay, simplemente lo vamos a adaptar a, digamos, esto que no sé si lo tengo aquí, bueno, lo vamos a dividir en 3 ciclos, ¿no? Que es como el ciclo primero y segundo de primaria, se implementan de los superpoderes, el saludo; en el ciclo segundo, el grito, eventos agradables; en el ciclo tercero, funcionamiento de la mente, es decir, primero y segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, que más o menos es como tenemos un poco las 8 secciones, ¿no? Que tenemos para primero y segundo, para tercero y cuarto y para quinto y sexto, ¿no? Entonces es simplemente coger lo que tenemos e integrarlo en este proyecto integrado
sabiendo qué saberes básicos movilizas, porque luego para cada ciclo, digamos, para cada ciclo dice, en el ciclo primero, que es primero y segundo, los saberes básicos que van a utilizar los niños son pum, 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 y te los define. Y entonces te los define la ley, entonces tú dices, ah, bueno, pues entonces voy a utilizar esto para esto, esto para esto otro. Esto, por ejemplo, en los saberes básicos de los niños, uno de ellos es los sentidos, los sentidos. ¿No? Pues los sentidos, pues el superpoder de escuchar, el superpoder de mirar, entonces tú vas simplemente adaptando las situaciones de aprendizaje a qué dice la ley que tienen que movilizar en el ciclo primero, qué saberes básicos, qué competencias específicas, cuál es el objetivo de ese primer ciclo, y entonces simplemente lo que haces es que integras en la estructura curricular lo que nosotros enseñamos, que siempre fue nuestra idea, de que esto tenía que estar integrado en la estructura curricular, que no puede estar separado de la estructura curricular. Y entonces la ley realmente ahora mismo lo que nos ha hecho es favorecer la integración en la estructura curricular. Sí, porque teníamos la discusión, ¿no?, hace unos años de si en colegios mindfulness era una asignatura o se integraba, ¿no? Y ahora está claro que cómo se tiene que hacer. Entonces, esto ahora lo que tenemos es que planificarlo. Tenemos que planificar cómo hacemos este trabajo. Esto quiere decir que hay un grupo de personas que tiene que decir, pues yo me apunto, tengo el tiempo, la energía y las ganas, y el dinero y las ganas, y esto nos tenemos que reunir, yo creo que por lo menos 4 fines de semana en el Ashram en Asturias. Uno dedicado a la estructura general, otro dedicado a desarrollar las situaciones de aprendizaje de primero y segundo, otro dedicado a las situaciones de aprendizaje del segundo ciclo, tercero y cuarto, otro dedicado tal, y a lo mejor hace falta alguna cosa más, y esos fines de semana además van a dar tareas de todo tipo, porque habrá tareas más de tipo de meter esto en la plataforma online, habrá tareas que requieran gente que sepa hacer cosas de ordenador, y habrá tareas de otro tipo, y habrá tareas de simplemente definir cómo van a ser las clases o los círculos amables o las sesiones en las que voy a dividir una situación de aprendizaje determinada. Al final lo que tenemos que conseguir de aquí a junio es el proyecto integrado perfectamente definido de acuerdo a la ley, para que, digamos, tengamos los primeros colegios, que pueden ser los colegios a los que ya hemos ido, que simplemente lo adoptan como en su programación general anual y adoptan la integración en la estructura curricular de lo que ya aprendieron con nosotros y vieron que va bien, pero que no han sabido cómo integro esto en la estructura curricular, y ahora se lo vamos a dar solucionado, y cómo y qué criterios de evaluación van a utilizar, etcétera, etcétera. Yo ahí estoy avanzando constantemente, creando documentación constantemente, y entonces todo eso que yo estoy avanzando sobre qué saberes básicos se movilizan, cómo vamos a hacer las situaciones, os lo iré contando fin de semana a fin de semana. De cada fin de semana saldrán una serie de tareas y luego los tendremos que hacer, y entonces, bueno, pues entonces ahora mismo tenéis que ofreceros voluntarios a los que queráis participar en esto. Así que venga. Yo pregunto que no podría ser online. Porque es que subir cada fin de semana. Podemos subir una vez al mes y luego los demás fines de semana. Pero es importante estar físicamente juntos. Sí. Porque no es solo lo que trabajas durante la reunión, digamos, sino yo creo que se puede hacer muchas cosas online, pero esto requiere la presencia física y trabajar conjuntamente y sentarnos y decir, venga, a ver, qué preguntas vamos a tener allí, y es decir, ir a ese fin de semana que vamos a preparar, yo qué sé, el segundo ciclo, que vamos a meter estas situaciones de aprendizaje, que eso ya lo hemos organizado online, pero vamos allí todos con ideas y tal, y de ahí, digamos, definimos los círculos amables, y de ahí salen ya las tareas de decir, vale, pues tú desarrolla la documentación para el círculo amable, este tal, este cada cual, es decir, bueno, ahí podemos hacer una combinación. Pero, digamos, requiere un equipo de trabajo. Requiere un equipo de trabajo de gente que tiene
el tiempo y las ganas y la posibilidad. Entonces la pregunta es, ¿quién? ¿Quién de vosotros tiene el tiempo, las ganas y la posibilidad? Pues yo ganas tengo, tiempo creo que también. Ana, Joan, Carmen, Marcel, Yo como Rosa Mari, como reserva, porque ya sabes que soy un poco como el Guadiana. Isabel como el Guadiana. La puerta. Pero amor, yo es que no me muevo en las cosas de la tecnología bien, entonces... Bueno, pero es que esto no tiene solo tecnología. Tiene... No, pues no eras esa parte. Pero tú tienes mucho conocimiento, contenidos, Pilar, lo que tú sabes. trabajo habría que ponerlo en áreas, ¿no? Concretas. Bueno, el equipo de trabajo, exactamente, el equipo de trabajo de momento vamos a definirlo y vamos a utilizar el día de hoy también para definir, a ver, los siguientes pasos. Es decir, esto, la única manera de sacarlo adelante es definiendo los siguientes pasos, comprometiendo lo que va a hacer cada uno y ir a por ello. Y tenemos, un tiempo realmente... aprovecharme, el tiempo que me queda, aprovecharme, porque luego ya os queda a vosotros, que también lo podréis desarrollar, ¿no? Pero te quiero decir, aprovecharme ahora que todavía podéis aprovecharme. Bien, entonces está ese equipo de gente que luego tenemos que ver un poco el calendario y las tareas. Entonces, pues yo creo que con esto ya terminamos con Colegio de Mindfulness. Son las 12. Hemos empezado a las 10. Yo creo que vamos a, para reposar un poco la mente, exactamente media hora de... ¿Media hora? Tenemos ahí el bar, podemos tomar una cañita, un tal, y a las 12:30 pasamos a las siguientes cosas. Ay, gracias. Tiene algo que aportar en la vida. Yo soy un libro. No, hombre, no, pero tú no piensas, no me tienes que hacer en la mente. Los demás, hombre, pues a mí esto de colegio me gusta. A ver, metes ya formas en un tema de colegio, sacas 3 o 4 colegios que le formas a partir de septiembre, es decir, que bueno, yo aquí a nadie le he dicho que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, te he dicho una vez algo. Simplemente, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, y aporta, ella
Vale, yo me he practicado. Esta es la de fuego, Es demasiado mental y las leyes Y bueno, pero al final hay niños que están en los colegios. Por eso que yo una organización que aquí para ayudar al músico a es llevar importantísimo, o sea, a mí me parece que es lo más importante del mundo ahora mismo. Claro, y hay que entender cómo es el mundo, y el mundo, la ley educativa, es lo que hay. Que no se puede ser tan evidente como esto. Puede ser un conflicto. Ahora yo creo que es importante hacer en el programa. Yo ahí, por ejemplo, Yo opino exactamente lo mismo. ellos tienen más habilidades respecto de estudio. Tú no puedes presentar ese aspecto porque es solamente Yo veo secundaria. cuando esté hecho, me encantaría hacer formas. Entonces, me dio la cosa eso. El ensayo que no me fue ya y luego ya durante la... ¿Tú has visto la definición que se da al principio? O sea, sin ejemplos, sin algo tácito, que eso no significa nada. Vale, pues es que no lo sabía. Ahora mismo, por ejemplo, de todo lo que me trae, yo por ejemplo, que me dio una de impuesto general, y Es que me he quedado un poco así. claro, me encanta. ¿Ya no lo tienes? No, en la realidad ¿sabes qué pasa? Que entonces está muy bien que todos los Es que no sé tampoco. Estoy en más situación. Y además pienso exactamente lo que los colegios. A mí me encantaría tratar con los Sí, yo veo ya, me encanta.